Ahora vamos a continuar con la materia del apartado 2.7, que se refiere a fuerzas en el espacio. En los apartados anteriores estuvimos hablando todo alrededor de vectores, que era la mecánica, y todo referenciado solamente a dos dimensiones. ¿Ok? Todo en términos de en la dirección X y en la dirección Y. Componentes en X, componentes Y, que son las componentes de una fuerza que está en dos dimensiones, en el área, en una superficie. Pero ahora vamos a ver qué pasa cuando tenemos fuerzas en el espacio, que entonces aparece ya la componente en Z. ¿Ok? Entonces en el espacio una fuerza se puede descomponer en tres componentes vectoriales, rectangulares, porque entre ellas también van a ser ortogonales o va a haber un ángulo 90 entre los tres ejes también. La fuerza en X, fuerza en Y y fuerza en Z, donde al igual que habíamos visto en dos dimensiones, pues se pueden generar unas componentes en base a unos ángulos, que ya no es el ángulo aquel cita solo, que era una referencia con respecto al eje X positivo, sino que ahora vamos a tener ángulos en el espacio. Siempre refiriéndonos a los ángulos, pero vean que ahora le llamamos cita X, cita Y y cita Z. Entonces podemos descomponer la fuerza en el espacio en su componente en X, que es F por coseno cita X, donde el coseno de cita X es igual a Fx entre F. El Fy, que es F por coseno de cita en Y, y el Fz, que es F por coseno de cita en Z. Ya no es un solo cita, como teníamos en dos dimensiones. Ahora tenemos tres citas, porque es el ángulo de la fuerza en el espacio con respecto a cada uno de los ejes. Y eso lo vamos a ver muy claro en una imagen más adelante. Como dice ahí, los ángulos cita X, cita Y y cita Z definen la dirección de la fuerza F y representan el ángulo entre F y los ejes positivos. Los cosenos de esos ángulos se conocen como los cosenos directores de F. Aquí lo vemos claramente. Que entonces, la fuerza en el espacio va a tener aquí un ángulo con respecto al eje X, que es el cita X, uno con respecto al eje Y, que es el cita y uno con respecto al cita Z. Perdón, con respecto al eje Z, que sería el cita Z. Ok, entonces la fuerza está en el espacio, pero ahora sí tiene un ángulo. Son como planos en el espacio, esos que se ven celestes. Y esos planos tienen un ángulo de referencia de la fuerza con respecto a sus ejes. Entonces ahí tenemos el cita X, cita Y y cita Z. ¿Ok? Al igual que en dos dimensiones, la fuerza total es la suma de todas las componentes elevadas al cuadrado. O sea, la fuerza, la magnitud de la fuerza es raíz cuadrada de Fx al cuadrado más Fy al cuadrado más Fz al cuadrado. A veces se utiliza este vector unitario lambda, que al igual que IJK, que es un vector unitario en cada una de las direcciones, ahora lambda se le llama al vector unitario en la dirección de la fuerza en el espacio. Entonces, es una manera como de resumir o como de enmascarar varios factores. Entonces, se lo van a encontrar en varios libros. Yo prefiero omitirlo en el uso porque me esconde información. Entonces, yo prefiero, o sea, evidentemente yo prefiero tener a la vista toda esta información que tener un solo lambda, porque ya cuando tengo toda la información completa, puedo diferenciar ahí cita X, cita Y, cita Z, que es un coseno, pero cuando está todo metido dentro del lambda, como que me esconde la información. Igual al final voy a tener que volverla a sacar para hacer otros cálculos. Entonces, me parece como cierta burocracia eh, de operación matemática. Pero bueno, se lo van a encontrar en varios documentos, entonces para que sepan que es nada más un vector unitario en la dirección de la fuerza en el espacio. El vector unitario lambda tiene una magnitud igual a 1 y por supuesto la misma dirección que F, que fue lo que les dije. Tiene sus propias relaciones matemáticas, que eso viene de desde un principios matemáticos muy básicos. Que, bueno, que es un dato importante, que ese cita X, cita Y y cita Z no son independientes. O sea, si esa fuerza se mueve en el espacio, em, un ángulo va a aumentar, el otro se va a reducir y el otro también va a estar variando. Entonces, ellos van a estar jugando entre valores. O sea, no.
No va a quedar uno fijo o es alguno independiente. No, conforme esa fuerza se mueve en el espacio, esos valores de zeta X, zeta Y, zeta Z van a estar variando, los tres. ¿Ok? Entonces, ahora bien, así como cuando hablamos de coordenadas cartesianas en X y Y las pasamos a coordenadas polares, R y Z, ¿verdad? Que es una opción que normalmente eh, hacemos en cursos de matemática. Por ejemplo, si yo tengo, voy a hacer rápidamente aquí un dibujo, si yo tengo eso que es las coordenadas cartesianas y tengo un punto aquí en el espacio que tiene una coordenada X, Y, también yo podría ubicar ese punto con una distancia R y un ángulo θ. Y eso es lo que se llama pasar de coordenadas cartesianas a coordenadas polares. Entonces, en el espacio podemos hacer algo similar. Tenemos distancias entre dos puntos, digamos, vamos a ubicarnos aquí. Tenemos dos puntos, N y M. N es el valor final y M es el valor inicial. Entonces, digamos que M tiene coordenadas x1, y1 y z1. Y el N tiene coordenadas finales x2, y2 y z2. Entonces, entre M y N hay una distancia en la dirección horizontal, de aquí hasta acá, luego una distancia en Z y luego una distancia en Y. Entonces, yo puedo saber cuánto es la distancia desde M hasta N, yéndome por esas tres rutas o luego obteniendo la resultante de esas tres rutas, que igual son vectores. Entonces puedo obtener cuánto es la distancia en línea recta también. Y puedo definir el de X, el de Y y el de Z como coordenadas finales menos iniciales. ¿Ok? El x2 menos x1, y2 menos y1 y z2 menos z1. Entonces, ¿de qué me sirve esto? Porque entonces, dependiendo de cómo haya yo recibido la información, así puedo procesar. Puedo utilizar distancias o puedo utilizar ángulos. Ya vimos en la parte anterior que hablamos de los cosenos directores, zeta x, zeta y, zeta z. Pero también podemos usar de x, de y y de z. Que en muchos problemas matemáticos podemos utilizar distancias o ángulos. O sea, coordenadas o distancias como en el sistema cartesiano o como que si fueran coordenadas en el sistema polar. ¿Ok? Entonces puedo pasar de uno a otro. Inclusive son compatibles porque yo puedo pasar de uno a otro a través de la trigonometría. ¿Ok? Entonces, a partir de la figura anterior, como dice, bueno, tenemos de x es x2 menos x1, de y es y2 menos y1, de z, z2 menos z1. Entonces, esa distancia en línea recta desde el punto M hasta el punto N es la raíz cuadrada de todas esas distancias elevadas al cuadrado. Esa es la distancia ya en línea recta desde el punto M hasta el punto N. ¿Ok? Como dice, el valor de se refiere a la distancia lineal entre los puntos M y N. Bueno, a partir de los cosenos directores también puedo obtener eh, una relación entre distancias, una relación proporcional, u obtener también cada una de las componentes eh, a partir de esas proporcionalidades. Entonces ven cómo se relaciona bien que el coseno zeta x es de x entre d, coseno zeta y es igual a dy entre d y coseno zeta z es de z entre d. Y eso lo puedo sustituir en las fórmulas que habíamos visto antes de cosenos directores y obtener también las componentes en base a las distancias, es realmente una relación de proporcionalidad. Ok, la resultante de R2 o más fuerzas en el espacio se calcula sumando sus componentes rectangulares, igual que como hacíamos en dos dimensiones. Ok, entonces, cada resultante en cada uno de los ejes es la sumatoria de todas las fuerzas alineadas en ese eje. El coseno director, como dijimos ahora, es cada una de esas componentes dividida entre la total. Como les digo, es una función de proporcionalidad de cada una de las componentes. Y finalmente podemos, al igual que como hablamos en dos dimensiones, en tres dimensiones es la misma situación. Para que eh, digamos, esa partícula, porque ahorita estamos hablando de partículas, esté en equilibrio,
significa que la sumatoria de fuerzas en X, sumatoria de fuerzas en Y y sumatoria de fuerzas en Z, porque ahora ya estamos en tres dimensiones, en todas esas tres direcciones, la sumatoria de fuerzas es igual a cero.